Tenerla aquí en Radio María Argentina. Hola, muy buenos días, perdón la demora. No hay problema, no hay problema. Gracias ahí por la disponibilidad, ¿eh? Bueno, le vamos a pedir que nos ayude un poco a repasar los datos más importantes de este informe, por favor. Bien, a ver, el informe recoge varias cuestiones que no son nuevas, que ya venimos hablando desde hace algún tiempo, pero que pretenden hacernos tomar un poco dimensión de la problemática en la que nos encontramos socialmente. Lo primero es que nuestro país ha disminuido la tasa de natalidad y estamos hoy en un 40% menos de niños que nacen en comparación a hace 10 años atrás. Es decir, en el año 2014 teníamos una serie de, digamos, una cantidad de nacimientos que rondaba los 770.000 niños que nacían en Argentina, y para el 2023, es decir, menos de 10 años, nacen 460.000. Esto implica, como les decía, una baja tasa de natalidad en el orden del 40%, y nos ubica con una tasa de reposición, una tasa de fecundidad del 1.4. A nivel regional, esta es una crisis que se está viviendo a nivel mundial, claramente, pero a nivel regional no somos el país con la menor tasa de natalidad. Chile nos supera en Mm. este sentido, pero lo llamativo de la Argentina es la rapidez con la que se produjo el descenso, porque en otros países la baja es mucho más paulatina en el tiempo, y en este caso, en Argentina, la caída ha sido abrupta, digamos, en picada desde el 2015 a la actualidad. Otros de las cuestiones que releva este informe es que también ha aumentado la esperanza de vida en nuestro país. Esto hace que al tener menos niños y más adultos mayores, estamos en una sociedad más envejecida. Nuestra edad promedio o edad mediana es de 32 años, y esto también implica que hay adultos mayores en una proporción bastante más elevada a la que había algunos años atrás. Para que ustedes se den una idea, hoy un 12% de nuestra población tiene más de 65 años. Paralelamente, estos cambios en la cantidad de nacimientos y más adultos mayores han traído cambios en lo que tiene que ver con las estructuras de los hogares. Entonces, como bien vos señalabas hace un ratito, el 57% de los hogares en la República Argentina ya no tienen niños menores de 18 años viviendo con ellos. Perdón, doctora, ¿puede repetir ese dato que me parece muy importante? Sí, el 57% de los hogares argentinos no tienen menores de 18 años viviendo en ellos. Qué bárbaro. Y a la par van creciendo la cantidad de hogares que sí tienen adultos mayores Mm. viviendo con ellos. Es decir, un 35% de los hogares argentinos hoy tienen alguna persona mayor de los 65 años. También ha cambiado la dinámica en cuanto a la cantidad de individuos dentro de cada hogar, ¿sí? Nosotros antes, para el año 1991, había un 13% de hogares que eran unipersonales, es decir, vive una persona sola. Para el censo de 2022 es el 25%, es decir, un cuarto de todos los hogares en nuestro país son habitados por una única persona. Eso es un cambio muy abrupto. Claramente también es alto el índice de hogares con 2 personas y hasta con 3, no más allá. Ya cuando hay 4, 5 o más, en el censo 2022 ha ido bajando muchísimo el índice y los porcentajes. Esto implica que estamos en una sociedad más individualista, más centrada tal vez en nosotros mismos, y donde ya no somos tan abiertos, o donde la familia ha perdido ese valor que tenía naturalmente. Lo mismo ha pasado en temas de maternidad y paternidad, creo, y esto es una opinión propia, que ha perdido valor la figura en sí de la madre y del padre. Esto va cambiando las estructuras, va cambiando la población, va cambiando la edad en que las mujeres deciden ser madres. Sobre esto hablamos en algún otro momento, Ujú. en relación a que, bueno, las maternidades son
de mujeres más mayores o es más tardía. Y por otro lado, esto también va afectando lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, no solamente respecto de los niños y los menores, sino también de las personas adultas mayores, porque también requieren de otro tipo de cuidados y otro tipo de atenciones. Otro elemento que reporta nuestro estudio es que han crecido en el país las jefaturas femeninas de los hogares. Ujú. Es decir, cada vez somos más las mujeres que estamos a cargo de los hogares, y los de los varones claramente va en disminución. Y también ha crecido en este sentido la cantidad de hogares monoparentales que están a cargo de mujeres. Es decir, la mujer que está a cargo de ese hogar sola con sus hijos tiene una sobrecarga en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, porque solamente ella hace frente a estas responsabilidades dentro del hogar, y también es la única proveedora de recursos adentro del hogar. Entonces, también tenemos un gran problema, por eso se habla en muchos casos de la feminización del cuidado, y también de menores recursos. Entonces, adentro del hogar hay cada vez más niños pobres o por debajo de las tasas de pobreza e incluso de indigencia, ¿no? Los niños son los más afectados poblacionalmente en materia de pobreza. Así que el panorama que nosotros mostramos no es muy positivo. Lejos de eso, me gustaría llamar más a la esperanza y a pensar en que esto puede revertirse. Para eso es necesario el aporte de todos, desde la parte de que cada uno de nosotros ocupamos en la vida cotidiana, pero también desde las políticas públicas, desde las empresas, haciendo políticas y programas que sean más cercanos a que las personas puedan asumir las responsabilidades adentro del hogar, ¿no? Hoy seguimos teniendo políticas laborales donde nos dan una licencia por paternidad de 3 días. Entonces, ¿de qué manera vamos a generar un mayor vínculo, una mayor responsabilidad del varón dentro del hogar? Entonces, bueno, necesitamos cambiar ese tipo de cuestiones para realmente poder dar una respuesta y poder lograr cambios en esta sociedad. Lorena, buen día. Cecilia te saluda. Realmente completísimo el informe y también, bueno, sorprende porque eso se ve, habitualmente uno ve que hay menos niños, decís, oh, una embarazada y te quedas mirándola, ves un bebé y te quedas, porque no hay habitualmente en la calle, en el deambular, como antes, ¿no? Cuando éramos chicos. Y eso se notaba, pero ahora hay un informe, hay un estudio que nos da números y bases reales para poder hablar del tema. Hablaste que en el 2015 comenzó a decaer la tasa de la natalidad y que fue de manera abrupta, o algo así entendí. Y estaba buscando, la ley del aborto fue en el 2020, digo, no coincide. ¿Crees que hay algún factor en particular que desencadenó esta baja de la tasa de natalidad, o varios, digamos, que haya sido a partir de ese año? Mira, como todo cambio social, creo que, digamos, todo cambio social en general es multicausal, no es que hay una única razón donde vamos a encontrar la respuesta. Entonces, nosotros hemos analizado distintas aristas, somos un equipo interdisciplinario, así que se ha medido desde el lado de la economía, lo hemos medido desde la parte legal, lo hemos medido desde la parte humana y vincular. Claramente, bueno, ligado a la economía, hay algunos patrones que nosotros observamos que son lógicos, que es cuando tenemos alguna crisis económica o altas tasas de desempleo, claramente en el año siguiente hay disminución en la cantidad de nacimientos. Pero no es el único elemento. Ha habido, yo creo, un cambio en lo que tiene que ver con la cultura y ciertas políticas o ciertos movimientos donde ya no está bien vista el ser madre, y donde se considera que el ser madre es una obligación a lo que tenemos que responder porque estamos, no sé,
sumidas bajo el yugo de ciertas culturas machistas que nos obligan o nos imponen ser madres, ¿no? Y resulta ser de que hoy salimos de esa cultura machista, pero como mujeres estamos atadas a la cultura del no tengas hijos, ¿no? Entonces siempre las culturas terminan definiendo por nosotros y no nos permiten, parece, tener decisiones libres y tener proyectos más integrados. Obviamente es importante que la mujer salga al mundo profesional porque tenemos muchísimo para aportar en todo el campo social y en las distintas disciplinas, pero no por eso tenemos que dejar y abandonar nuestro rol como madres, que es tan importante y tan vital, y de eso poco se habla. La ley del aborto, sobre la que vos me consultabas, no hay datos estadísticos. En la Argentina, lamentablemente, adolecemos de mucha información. Solo sabemos de que para el año 2022 hubo alrededor de 96.000 abortos, es decir, casi 100.000 niños menos que han nacido en la Argentina, y obviamente esto es un impacto muy importante, muy importante. También hubo fuertes campañas en lo que tiene que ver con anticonceptivos de todo tipo, y esto ya han sido políticas que se han venido implementando desde hace mucho tiempo. Es cierto que ha bajado mucho la natalidad en menores de 19 años, pero no es el único grupo, porque digamos, a veces me preguntan y es como que la tendencia es simplemente porque se aplicaron esas políticas bajó en ese grupo poblacional, sino que en realidad todos los grupos poblacionales han decaído y no era la franja etaria en la que se producía la mayor cantidad de nacimientos, así que tampoco es que podemos decir de que es únicamente por eso. Perdón, y para ligarlo con este tema, sí, lo que nosotros venimos observando es que los jóvenes están eligiendo como métodos anticonceptivos algunos que son definitivos. Entonces hay cada vez mayor cantidad de mujeres que recurren a la ligadura de trompas y varones que recurren a la vasectomía, siendo que no habían tenido antes ningún hijo. Antes eran técnicas que por ahí se usaban después de tener una familia tal vez numerosa y ya no se deseaba tener hijos. Hoy lo eligen para no tener hijos, es decir, para no tener un proyecto de vida que tenga que ver con la maternidad o con la paternidad, lo cual es bastante preocupante, porque esos son irreversibles. Lorena, hay dos preguntitas que me vienen rápidamente, les pido permiso a mis compañeros que me dejen hacer las dos. Una es muy rápida. ¿Se han medido el impacto de los medios de comunicación o los mensajes en redes sociales vinculados a este tema? Por ahí no lo han hecho, no hay inconveniente, No. digo, pero por ahí... Bien. Sí, no lo hemos medido. Sí, lo que te puedo decir por algunas entrevistas que hemos tenido con chicos jóvenes es que hoy por ahí lo que te dicen es que las redes les permite estar muy conectados, hiperconectados, te diría yo, agregaría yo, ¿no? Porque les permite estar en constante comunicación con los demás, pero no necesariamente esto implica que logren establecer mejores vinculaciones. Claro. Y de hecho les está costando a los jóvenes encontrar parejas estables, parejas duraderas, e incluso aquellas que quieran construir un proyecto de familia de manera conjunta. Entonces, quienes quieren, o mujeres y varones que les gustaría convertirse en padres, bueno, hoy no encuentran con quién. Claro. Y no es un tema menor, porque también nos habla un poco de la soledad por la que estamos atravesando como sociedad, que es un mal contemporáneo. Claro. Bien, hay bastante más que decir sobre eso. Me ha despertado lo que ha pasado en algún momento de la historia en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, donde un poco como que se organizaba la vida, todavía funciona, digo, las familias que pertenecían a algún sector, esto definido a lo mejor por la pertenencia religiosa o incluso política partidaria, ¿no? Hay universidades donde todos los jóvenes, terminada la escuela de la preparatoria, van a esas universidades y además de aprender, generalmente en esos lugares encuentran a sus parejas, digo, novios o novias que tienen también una configuración o religiosa o política o una mirada del mundo que compartir, ¿no? Entonces a veces se da esto. Esto en Argentina no ha ocurrido, ¿no?
No, no, y de hecho vos hablás con alumnos de universidades como la nuestra, como otras que por ahí son católicas o de inspiración católica, cristiana o de otras religiones, y tampoco encontrás en ellos Claro. una idea de paternidad. No, no que estén negados, pero tal vez es como que encuentran otras prioridades, ¿no? La formación personal, el desarrollo personal, la posibilidad de viajar. Muchos te dicen, bueno, pero yo para poder tener un hijo tengo que tener recursos Ujú. suficientes, Claro. pagar la escuela, pagar, o sea, como que en muchos casos eh, se atan a una condición y a un nivel alto de servicios o de proveerle al hijo en un montón de elementos que te diría que no son eh, necesarios o urgentes, ¿no? Ujú. Porque, digamos, obviamente nadie va a dejar de darle de comer o no deberíamos tener niños si no tenemos con qué atender a los recursos y necesidades básicas, pero, digamos, tampoco es esperar a ser millonarios para Claro. eso. Igual, Perdón, la sabiduría popular, al menos la de nuestros abuelos, decía y nos convencía, y lo hemos comprobado después, al menos en nuestro caso, que cada niño viene al mundo con el pan bajo el brazo, ¿no? sí. Eso no existe más, pareciera. No, en realidad, a ver, varias cosas. Primero, los chicos jóvenes están en esto que te digo de que, bueno, le tengo que darlo todo. Claro. Yo con alguna alumna he hecho este juego de decirle, bueno, imaginemos que mañana te ganaste la grande y no tenés que trabajar por el resto de tu vida y tenés todo el dinero del mundo. ¿Te convertirías en madre en un tiempo? Y se quedó pensando y me dijo, no. O Claro. sea que evidentemente la decisión no está en lo económico. Hay una mirada también distinta del interior del país a lo que son las grandes urbes. La gente del interior está más abierta y busca más el tema de conformar familias, está como más arraigado. Me parece que ahí está los valores, hay que cuidarlo muchísimo en este sentido. Y también observamos estadísticamente, esto sí está comprobado, que es que las mujeres a mayor desarrollo académico y profesional, menor deseo de tener hijos tienen. Las mujeres con menores recursos y menor educación están más abiertas a convertirse en madres. Entonces, no necesariamente vemos de que este es un problema económico, porque la de mayor desarrollo tendría la capacidad de pago de todo lo que vos quieras, y sin embargo no están dispuestas a ponerlo en el cuidado de los hijos, ¿no? O sea, apuntan a otro ámbito. Y lo del pan abajo del brazo, también lo que sucede es que hoy se habla mucho del lado B de la maternidad o de la paternidad, que es todo lo que tenés que pagar, que no dormís, que tenés que hacer esto, que dejas de tener vida porque no podés ir al gimnasio. Entonces se hace toda una prensa en relación a eso y Así es. poco se habla de la riqueza que te Exacto. aporta el ser madre o el Sí. ser padre, cómo te Ujú. transforma la Mm, vida, en cómo vos sos otra persona a partir de este intercambio intergeneracional que se va generando en cada hogar. Entonces me parece de que ahí los medios, las redes, tienen una cuota de responsabilidad en decir, mostremos un lado positivo, hablemos de manera positiva sobre lo que implica el claro. matrimonio, la Mm. familia, la maternidad y la paternidad en general. Doctora Lorena Bolsón, Cristian te saluda y contarle a la gente, recordarle que estamos hablando justamente con ella, que es decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, que han realizado un informe que podríamos decir, doctora, es una foto de lo que se encuentra. Muy Es una bien, foto que está basada en datos estadísticos perfecto. nacionales, lo cual es importante decirlo porque no es que nosotros inventamos los datos, sino que estos surgen de los datos del INDEC, del Ministerio de Salud de la Nación, del RENAPER. Entonces, digamos, son todos datos oficiales. Bien, una foto que nos pone en un diagnóstico, podríamos decir, en este tiempo. Hablaste de las realidades multicausales de esto. Mucha gente también fue compartiendo, algunos hablaron del económico, otros hablaron del miedo al compromiso, bueno, por ahí los proyectos que son hasta ahí nomás, el individualismo, etcétera, muchas cosas. Ahora yo me pregunto, teniendo este diagnóstico de cómo estamos, ¿qué implica? Vos hablaste, doctora, de caída de natalidad, envejecimiento poblacional, tamaño de los hogares, hogares unipersonales, jefatura femenina. ¿Qué consecuencias podría traer esta realidad? Con esta foto que tenemos,
¿Qué podemos esperar? ¿Por qué nos preocupa o nos debería preocupar o qué deberíamos hacer ante esta foto? Bien, lo primero a decir es recordar un poquito dentro de las funciones que cumplimos las familias, es generar las nuevas generaciones justamente, ¿no? Tener las nuevas generaciones, educarlas para que después también ellas sean el capital humano y el capital social que moviliza la economía, transforma la economía de un país. Entonces, cuando estas generaciones tan chiquititas lleguen a la edad activa, económicamente activa, van a tener que soportar con su trabajo económicamente a las generaciones que nazcan en ese momento, menores de 14 años que todavía no trabajan, en términos estadísticos, y a los mayores de 65 años, que como les decía antes, cada vez somos más porque vivimos más años. Entonces, ya hay un 12% de nuestra población que es adulta mayor de 65 años y vamos a necesitar otras cosas. Entonces, no solamente vamos a tener que, esa generación va a tener que soportar económicamente las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones de tipo social, como las asignaciones familiares, lo cual es un elemento económico, sino que también se van a transformar y vamos a necesitar más tareas de cuidado para un grupo poblacional en el cual hoy no estamos poniendo el foco. En general hoy tenemos muchísimos servicios y muchísimas prestaciones para las infancias, no así para los adultos mayores. Entonces, lo que ya está pasando es que nos sobran vacantes, nos sobran espacios en los jardines de infantes, en los primeros grados de las escuelas, entonces van a empezar, ya han empezado a cerrarse algunos cursos, y contrariamente nos están faltando espacios de cuidado hacia la tercera edad, ¿no? Desde atención médica, atenciones que también no tienen que ver con la salud, sino con ciertos servicios que también pensando en una vida totalmente activa, ¿no? Por ahí uno antes pensaba, una persona de 60 años que por ahí era inactiva y pensaba necesariamente por ahí en algunas instituciones de cuidados como pueden ser los geriátricos. Hoy no, hoy estamos hablando de personas que cuando llegan a esa necesidad, en muchos casos tienen más de 80 años, por lo tanto hay un espacio de vida mucho más activo donde se desarrollan un montón de actividades. Entonces, esto también tiene que ver con los hogares unipersonales de los que hablábamos antes, ¿no? Si un cuarto de nuestra población, de nuestros hogares en la Argentina, son habitados por personas solas, cuando esas personas requieran de cuidado, porque son adultos mayores, porque tienen una enfermedad o una discapacidad, ya no va a ser la familia más cercana a la que contenga y acompañe, sino que eso se va a trasladar al Estado y va a ser también una carga económica muy importante en cuidado, en salud y en otro tipo de recursos. Entonces, esto nos tiene que empezar a preocupar porque todo esto está cambiando ya desde hoy y tenemos que hacer frente a una sociedad a la cual no estamos acostumbrados en cuanto a su desarrollo. Lorena, dentro de, bueno, de todos los datos que sorprenden realmente, está el de la jefatura femenina. Habías hablado que hay muchas jefas de hogar, según este estudio realizado. ¿Esto por qué se da? ¿Lo tienen analizado, estudiado? ¿Y qué consecuencias trae? Mira, nosotros en tema de jefaturas lo venimos viendo a través de los censos, o sea que nosotros analizamos desde los primeros censos, pero particularmente desde 1991 hasta ahora, y es una constante, o sea, cada censo hay menos varones a cargo de las jefaturas y más mujeres. En los centros urbanos esto todavía es una tendencia más marcada todavía que en espacios no urbanos, y también tiene que ver con que hay más rupturas de parejas y rupturas de matrimonios. No en términos estadísticos, porque los divorcios se han mantenido bastante estables en el tiempo, sino en términos de que no hay uniones que lleguen siquiera al matrimonio, ¿no? Entonces, los matrimonios sí han empezado a decaer, hay relaciones de convivencia con mucha más facilidad, pero también con mucha más fragilidad en muchos términos. Entonces las separaciones no necesariamente llegan al divorcio si no estuviste casado, pero sí son mayores. Entonces esto hace que cuando hay hijos, generalmente quien se queda a cargo del cuidado sigue siendo la mujer. Por eso yo antes hablaba de que los hogares monoparentales
las mujeres son las que asumen mayormente ese cuidado y esa atención. De hecho, de cada 10 hogares urbanos que son monoparentales, la jefatura es femenina en 8 de esos 10 hogares. Qué increíble. Es enorme, es enorme. Entonces, por eso yo antes les decía, ¿no? Ciertas culturas o políticas o ideologías que han llevado a un movimiento de la mujer que es muy importante y que no en todos sus extremos es malo, lo que termina pasando es que en muchos casos la mujer a la que intentamos proteger, hoy la dejamos más desvalida que antes. Claro. Tal cual. Entonces eso también importa, ¿no? Estamos generando nuevas vulnerabilidades. Claro. Sí, sí, Claro. sí, tal cual. Una última preguntita de mi parte, doctora, y también al margen del informe, por eso se lo pregunto porque a lo mejor nos ayuda a entender el contexto. ¿Se han estudiado alguna vez qué condiciones se han dado en distintas partes del mundo para dar lugar a estos fenómenos que se conocen como baby boomers, ¿no? Cuando después de un periodo de alguna circunstancia hay como una explosión de nacimientos, y si eso se podría aplicar alguna vez a la Argentina, ¿no? Para modificar esta circunstancia. Nosotros estamos estudiando y analizando algunas de estas políticas. En general, a nivel estatal, lo que se da son ciertos beneficios impositivos, quita de impuestos o beneficios o subsidios o tasas preferenciales para sacar, por ejemplo, un crédito hipotecario y poder tener tu casa. Eso ha ayudado en alguna medida, pero no son 100% eficaces. De hecho, Claro. en países más asiáticos, por ejemplo, ahí se han implementado fuertes políticas en este sentido y, sin embargo, acuérdense de que originariamente los países asiáticos habían puesto un freno a la cantidad de hijos que podían Claro. tener, no podían tener más de 2 y preferentemente no mujeres sino varones, acordémonos de todo esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy, por más de que abran eso y que les permitan y que les den más recursos, las personas no están dispuestas a tener más hijos. Por eso digo que es un cambio que es mucho más social que simplemente económico. En Bien. Europa pasa un poco lo mismo, hoy se está sosteniendo la natalidad y muchos servicios gracias a la migración. De hecho, hay en ciertos espacios, de hecho, conversando con alguna colega española, por ejemplo, me decía en su lugar de trabajo, solo ella es española, todos los demás son migrantes, Qué increíble. ¿no? Entonces, esto a nosotros todavía no nos pasa, nosotros tenemos una migración, pero no es tan fuerte, tan marcada como la europea, y hoy la cantidad de nacimientos de mujeres extranjeras o con residencia en el exterior o que han venido del exterior no superan en mayoría a los que son nacionales. Claro. Pero bueno, en alguna instancia sí vamos a tener que empezar a pensarlo porque también implica una Sí, pérdida cultural. Totalmente. Claro. Doctora Lorena Bolsón, decana del Instituto de Ciencias para las Familias de la Universidad Austral, agradecidísimos por todo lo compartido, lo comentado, por el estudio y el trabajo que hacen. Felicitaciones también. Seguimos en Excelente. contacto, Seguimos en contacto. Adelante. Muchas Muchísimas gracias a muy ustedes amable. por el espacio, a disposición. Hasta Excelente. luego. Muchas Hasta luego. gracias. Bueno, ¿cuánto más para poder seguir conversando, ¿no? Sí. Sobre este tema, chicos? Cada punto es para el desarrollo de un tema específico. Sí, 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 sí. porque además nos atraviesa a todos en la Sí. vida. Claro. Digo, esto es la, Sí, la sí, vida sí, sí. concreta, lo que está pasando. Me acuerdo de la canción esa de John Lennon, ¿no? La vida es lo que pasa mientras estás haciendo otros planes. Sí. Y esto nos está pasando, no hemos planificado, pero esto, y es lo que está pasando, ¿no? Sí, Lamentablemente nos estamos quedando sin niños Mm. por diversas circunstancias. Sí. Bueno, a lo mejor podemos hacer muy pequeños cambios nosotros para que nuestros jóvenes, adolescentes, entiendan algunas cosas de la manera que haga que puedan ser más felices compartiendo la vida que es a lo que estamos llamados, ¿no? Desde el mensaje del Evangelio también, Claro. digo.